¿Es relevante en estos tiempos de pandemia hablar sobre apologética? Y si la respuesta es afirmativa, ¿por qué? Ok, muy bien. La respuesta sí es afirmativa. Sí es relevante y es relevante por varias razones. La primera es que siempre que hay sufrimiento, dolor, muerte o enfermedad, um, la gran mayoría de personas se pregunta dónde está Dios en medio de esta situación o qué está haciendo Dios para poder ayudar o calmar el sufrimiento, el dolor, o acaso Dios, que es un Dios que decimos que es todopoderoso, podrá acabar con este virus, con esta pandemia. Por ahí se han atrevido algunos pastores a decir que la pandemia no va a crecer y que decretaban su determinación o su final, diríamos, en base a lo que ellos creen que es que está bien decretar. Pero hemos visto que la cifra ha crecido y nuestro país ya tiene más de 400,000 casos. Entonces, frente a esas preguntas, es la apologética, que simplemente es defensa de la fe. El apóstol Pedro nos dice que debemos estar preparados para presentar defensa, siempre y cuando se nos van a requerir. Y en medio de este tiempo, muchas personas me han preguntado esto. No sé si a ti que estás escuchando, algunas personas te han preguntado, o tú mismo te has cuestionado, ¿qué está haciendo Dios? Y en base a esto hemos trabajado, creo, la apologética y creo que sí es relevante entonces hablar sobre apologética, valga la redundancia, en este tiempo. Así es, César. Bueno, mientras tú allá. Sí, gracias por la respuesta. Pastor, ya que queda claro que sí es necesaria la apologética cristiana en estos tiempos difíciles, me gustaría poder compartir en pantalla al mismo tiempo la segunda pregunta que nos gustaría poder despejar muchas de estas dudas, ¿no? Y Amén. la segunda pregunta eh, es la siguiente. ¿Puedo compartir mi testimonio y explicar el Evangelio? Es decir, eso es más importante que la apologética, el testificar de Dios, el compartir el Evangelio de Cristo, sería más importante que hacer apologética. ¿Qué dice usted, pastor, respecto a esto? Bueno, yo creo que cuando compartimos acerca del Evangelio, que son las buenas nuevas, eh, en el sentido de importancia, nada le va a quitar la importancia a la buena noticia. Obviamente, el Evangelio, como presento, pero el asunto es cómo voy a decir y cómo voy a explicar el Evangelio en este contexto que estamos viviendo. Es decir, si yo quisiera hablar de Jesús que es bueno, entre comillas, es amor, entre comillas, ¿no? Porque lo es, por ahí las personas dirán, pero, ¿y si es bueno y es amoroso, entonces, ¿me va a venir el virus o no me va a venir el virus? Entonces, por ahí se han atrevido, pues, como digo, pastores, a decir que el virus no va a llegar a tu casa, ¿no? Tú tienes un versículo bíblico, una promesa o declara, pero lamentablemente ya el virus ha afectado no solamente a una persona, ya ha afectado a familiares, ha afectado a amigos, ya ha afectado a cristianos, pastores. Hace poco estuve con unos amigos de Bolivia por medio del Zoom. Ellos me contaban que hay 100 pastores que han fallecido hasta el día de hoy. 100 pastores, te puedes imaginar. O sea, entonces, sí está bien, nada, como digo, nada va a quitar. Lo más importante es predicar el Evangelio, pero informarme o enterarme de estos temas porque por qué Dios permite el sufrimiento, ¿no? La existencia del mal, qué está haciendo Dios para erradicar el mal, cómo puede Dios consolarme en medio del sufrimiento. O sea, todos los temas que hemos venido haciendo hasta el momento han ayudado. Y han ayudado también a despejar el asunto de sectas y religiones, porque las sectas ofrecen diríamos, una exposición de sus ideas o a veces de la palabra de Dios tergiversada, que no está dando una solución y una esperanza. Entonces, el asunto es hoy, más que nunca, estamos en el tiempo de vida o muerte, se lo podríamos decir. O sea, si lo ponemos en una perspectiva, estamos en un medio de una guerra
con un enemigo que no lo vemos, no estoy hablando de Satanás, sino de un virus, y que este virus nos está llevando a la muerte, no solamente, como digo, antes eran cifras, pero ahora son primos, son tíos, son padres, son hermanos. ¿Y dónde pasarán la eternidad? ¿Cómo harán? Creo que entonces hay que ser intencionalmente un poquito más directos, y también estar preparados para presentar esa defensa, estas preguntas, ¿no? Entonces yo pienso que sí es importante el Evangelio y compartir el Evangelio, pero la apologética me da una mayor, diríamos, cobertura o amplitud para poder responder a personas que obviamente si desde antes de la pandemia tenían estas preguntas, obviamente lo van a tener hoy en medio de esta pandemia, César. Así es. Pastor, gracias. Eso significa que Ujú. la apologética en estos tiempos nos serviría como una apertura para poder predicar el Evangelio de manera más eficaz, ¿verdad? Así es. Bien. Eficaz y a la vez, como digo, directa, ¿no? Directa porque hay que ser directos en este tiempo. Hace poco un familiar mío, pues falleció, ¿no? Ese es un primo. Le hemos compartido el Evangelio, él asistía a la iglesia cuando era más joven y es como ahora, o sea, no puedes ni ir al cementerio, no puedes despedirte, ni estar con ellos. Y la gran pregunta que me hacía, porque yo he jugado con él, he pasado años con él en casa de mi mamá, era, ¿estará con el Señor? ¿No? O sea, habrá tenido el tiempo de arrepentirse. Él conocía el Evangelio, él escuchó, pero no estaba ahora con el Señor, no estaba fiel. Entonces, esas preguntas que yo misma las vivo, me hace pensar que debo ser más directo a través de un WhatsApp, a través de una llamada telefónica, a través de simplemente poner en mi Facebook algunas cosas o en el Instagram, porque los tiempos, como digo, los están, son difíciles en este momento. Entonces, esto nos va a ayudar la apologética en el sentido de cómo podemos ser más directos. Así es, César, Gracias, pastor. Hay un con el sentido baterista. hay un sentido de urgencia, ¿verdad? Por eso es que hay que ser directos. Exacto. Un sentido de Uh -huh. urgencia. Pastor, Uh -huh. ya que eso ha quedado claro, ya que tenemos que ser intencionales, el tiempo no lo Uh -huh. podemos desaprovechar, ¿correcto? Surge una pregunta Ajá. un poco diferente y Uh la -huh. quiero, permítame por favor, quiero compartirlo. Tengo, tengo problemas para compartir, pero la pregunta es la siguiente. Perdón. La pregunta es, ¿no es arrogante afirmar que uno puede conocer objetivamente la verdad absoluta si la verdad es exclusiva de los cristianos? ¿Qué piensa usted, pastor, Ah, acerca de eso? ah, es interesante esta pregunta porque quizás pueda sonar arrogante, pero yo diría, entonces todas las religiones y sectas serían arrogantes, ¿no? Porque créeme que el cristianismo no es la única, si lo llamamos religión o movimiento, que afirma o aclama o exige la verdad absoluta. Si tú vas a preguntar a un testigo de Jehová, a un adventista o a un católico, te van a decir, nosotros tenemos la verdad, son ustedes los que están equivocados, ¿no? Vas a preguntar a un budista, vas a preguntar a un musulmán, ¿no? A cualquier persona que profese una religión en cualquier parte del mundo, todos ellos dicen tener la verdad absoluta. Ahora, no solamente es la verdad absoluta, ellos dicen tener la verdad exclusiva. Y eso es uno de los temas en los cuales hoy tenemos que recordar aquello que yo dije cuando estaba enseñando sobre el catolicismo, porque probablemente esta pregunta viene por ahí, ¿no? Porque las personas dicen, ¿cuál es la diferencia entre el catolicismo y el cristianismo? ¿No? Entonces, eh, eh, eso es algo como, como que las personas están pensando que todas las religiones, o mejor dicho, todas las religiones son
¿qué diríamos? Fundamentalmente iguales, porque todos están en busca del mismo Dios, todos adoran al mismo Dios. Es como que todos los caminos llevan a Roma, todos, seas testigo, seas mormón, seas adventista, seas católico, seas cristiano, musulmán, todos adoran al mismo Dios. ¿Ok? Entonces, son fundamentalmente iguales y superficialmente son diferentes. ¿Y cuál sería lo superficialmente diferentes? Es que, bueno, mientras unos lo llaman orar, otros lo llaman rezar, ¿no? Mientras nosotros le decimos Padre, los musulmanes le dicen Alá, ¿no? Alá. Mientras nosotros decimos vamos a bautizarnos con fe, arrepentimiento, y es una convicción, bueno, catolicismo va a decir, bueno, tienes que bautizar a los infantes, mientras decimos que, entonces ellos piensan que eso es la superficialidad que hay entre todas las religiones, pero es lo opuesto. Recuerden que todas las religiones son superficialmente parecidos, pero fundamentalmente diferentes. Y entonces ahí viene la pregunta que tú me dices, ¿no? En por qué entonces el cristianismo dice ser la verdad exclusiva. Hay cuatro formas en las cuales nosotros podríamos ver acerca de las religiones y de lo fundamental que nos hace diferentes. Lo primero es el origen de esa religión o esa secta, el significado que le da a la vida esa religión o esa secta, y obviamente cuando yo hablo de significado, ya hemos hablado acerca de qué hemos visto esas cosmovisiones orientales, hemos visto cosmovisiones naturalistas o materialistas, el postmodernista o aún de las religiones y sectas, el significado de la vida que le dan. Lo tercero es la moralidad. Nos debe llevar a una perspectiva y un punto en el cual como personas, como seres humanos, ¿qué es lo que dice acerca de la moralidad? Tú sabes que hay por ahí religiones que permiten que uno pueda casarse con muchas personas, ¿no? Hay religiones que permiten que pueden casarse con niñas eh, en, en, los países musulmanes. Hay religiones que dicen, bueno, entonces tú puedes divorciarte como cuantas veces quieras. O sea, la moralidad del ser humano, la dignidad, la familia, o sea, tendríamos que observar claramente esto. Y aún a veces cuando me dicen algunos amigos católicos, que ellos aman a Dios, ¿no? Veneran a Dios o a la Madre de Dios, la Virgen, pero su moralidad, tú la puedes ver. Normalmente en mi barrio hacen fiestas de las cruces y solo es para embriagarse y tener sexo fuera del matrimonio. Y no estoy hablando yo de un pedestal diciendo, oh, yo no soy, yo soy el más santo, el cristianismo es el más santo. No, la diferencia es que la Biblia nos lleva a un estándar de moralidad alto, que nuestro pasado puede ser cambiado y puede ser diferente, que en Cristo podemos tener perdón de pecados, reconciliación, y la moralidad es que tiene un objetivo. ¿Cuál es? Reflejar a Cristo, reflejar la relación que es puro, mejor dicho, Dios nos ha llamado a la pureza y que podamos vivir como familia. Esto es la meta y es progresiva. Muchos han cometido errores en su vida, pero la moralidad del cristianismo que se va llevando, miren, se basa en Jesucristo. Jesús es el hombre que no falló. Sé que por ahí puede haber personas que han fallado, cristianos que han fallado, pero el que ha fallado se duele y trata de restaurar y arreglar su vida. Entonces, origen, significado, moralidad y el destino. El destino, ¿a dónde vamos a ir? ¿A dónde vamos a llegar? Y el destino es increíble, ¿no? Porque el cielo, para muchas religiones o sectas, es diferente, es totalmente diferente. El cielo para muchos, es curioso que tú vas a ser bendecido con algunas perspectivas, ¿no? En el cielo y vas a tener muchas mujeres en el cielo. Algunos dicen, por ejemplo, los mormones, que tú vas a llegar a ser Dios, ¿no? Los adventistas dicen que si tú no haces obras, bueno, te vas a quedar aquí en la tierra, no tienes eternidad, porque ellos creen en la aniquilación del alma, igual que los testigos, ¿no? Y el catolicismo que nos habla de un lugar intermedio, el purgatorio, para purificar tu alma. O sea, ¿cuál es el destino?
¿Qué es lo que dice el cristianismo? El cristianismo dice que si yo muero hoy, mi salvación está segura en Cristo y hoy voy a ver al Señor. Si yo parto mañana, estoy con el Señor. Y en base a qué? A lo que afirma la palabra, y Jesús es diríamos, el primogénito o el primero en su clase que resucitó, venció la muerte con un cuerpo diferente. O sea, por eso tendríamos que llevarlo a estas 4 afirmaciones. ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es el significado? ¿Cuál es la moralidad? ¿Y cuál es el destino? Y vemos cuál de todas ellas realmente pasan ese filtro, ¿no? Que lo pondríamos de una forma sencilla, porque hay muchas formas de hacer. Y yo te digo, César, que es el cristianismo. El cristianismo es el que pasa ese filtro. Así es que, entonces una persona tiene que evaluar, ¿no? No es que uno dice, oh, yo soy el que tengo la verdad y soy el dueño de la verdad. Recordemos que la verdad es Jesucristo. Jesús es la personificación de la verdad. Y nosotros no predicamos una iglesia. Cuando hacemos apologética, predicamos a Jesucristo. Y Él es la verdad, Él es el camino, porque no estamos hablando, oye, vente a mi iglesia es el único que tiene el camino eterno. No, Jesús es el camino. Y cuando hablamos de Él es la vida, o sea, Él es el camino, es la verdad, Él es la vida, todo descansa en Jesucristo. Eso es el centro del cristianismo. Por eso nos llamamos cristianos. ¿Ok? Ok, César. Bien, No sé si pastor. está por ahí. Sí, ya está, el audio. Bueno, ahora que ya ha dejado claro de que no se trata de ser buenas personas, ¿verdad? Porque todas las religiones hablan de ser buenas personas. Lo que define prácticamente lo que hace la diferencia es Jesucristo. Entonces, pero ya que ha hablado de Jesucristo, pastor, me gustaría hacer una pregunta que muchos tienen, y esta pregunta básicamente es, eh, ¿por qué la Biblia, ¿no?, da la percepción de tener un Dios airado en el Antiguo Testamento y uno de amor y paz en el Nuevo Testamento? ¿Hay alguna incongruencia? ¿Qué dice usted, pastor? Lo escuchamos. Esa es, ¿qué pregunta? Las 6. Las A seis. ver, ¿puedes repetirla, por favor? Sí, pastor. Porque está medio... La pregunta es, ¿por qué la Biblia da la percepción de tener un Dios airado en el Antiguo Testamento y uno ¿Ya? de amor y de paz en el Nuevo? ¿Hay alguna incongruencia? Bueno, es una pregunta muy, ¿cómo diríamos? No muy informada de repente. Disculpe quién la ha formulado, ¿no? Pero el Dios del Antiguo Testamento es el mismo. Obviamente sí puede ser, como dicen, ¿no? Da la apariencia, pero la verdad es que hay que entender los pactos. Y Pablo, en el libro de Romanos, en el capítulo 1, dice que Dios está airado con la humanidad. Totalmente airado, o sea, Dios está enojado con el ser humano, ¿ok? ¿Y qué es lo que retiene? Es la gracia. En el Antiguo Testamento Dios decidió escoger un pueblo por el cual, por ese pueblo iba a venir el cumplimiento de la promesa que es Cristo nuestro Señor, escogiendo con el pacto de Abraham, y luego de Abraham con Israel hizo otro pacto. Entonces, hay que entender estos, de los pactos, los tiempos, y entender que la gracia y la misericordia se ven en el Antiguo Testamento, la ira de Dios también se ve en el Nuevo Testamento, y lo que parece un Dios como lo mencionaste, airado, es cuestión de leer el libro de Hechos, ¿no? En el libro de Hechos, una pareja, Ananías y Zafira, decidieron mentirle al Espíritu Santo. Y cuando decidieron mentirle, inmediatamente murieron. O sea, para que vean que no era un asunto de broma, ¿no? Y había este mago que estaba queriendo comprar los dones del Espíritu Santo, ¿recuerdas? Y Pablo dio una palabra, ¿no? Los apóstoles, perdón, y quedaron ciegos. O sea, realmente sí hay, solo que cuando Jesús muere las cosas cambian. El pacto antiguo es condicional, y si Israel se portaba bien, si Israel dejaba de pecar, si Israel seguía la ley, Dios lo iba a bendecir. Y si Israel hacía lo opuesto, Dios iba a maldecir o le iba a castigar. Entonces, esa es la historia. Pero cuando entra al nuevo, es el pacto incondicional, donde le llamamos
la gracia común, la bondad de Dios, el amor de Dios, pero Dios no deja de estar airado, ¿no? Por eso yo no estoy de acuerdo con ese pensamiento que muchas veces dicen que Dios ama al pecador, pero no ama su pecado. Obviamente ni siquiera ningún cristiano lo dijo, eso lo dijo Gandhi, ¿no? Y muchas personas piensan eso, oh, te ama a ti tanto, pero detesta lo maldito que haces. No, Dios está airado con la humanidad. Y está tan airado porque dice Pablo que sus hechos muestran que no solamente son perversos de nacimiento, sino que han pervertido la verdadera adoración, han adorado a la creación y no al creador. Dios está airado porque han confundido aún el uso de las relaciones sexuales, dice, ¿no? Y por todo lo que se está viviendo y vemos en nuestro contexto, Dios está airado. Y lo único que van a merecer o recibir la humanidad es la ira de Dios, si es que ellos no apelan a la misericordia, a la bondad de Dios. Entonces, ese es el punto de pensar simplemente que es el Dios diferente, no es el mismo Dios, solo que la gracia, este es el pacto de la gracia. La gracia hoy es como diríamos, por qué, ¿no? Digo, mientras Dios en el Antiguo Testamento fallaba, si te caía, digamos, tu cuera o tu tas, no sé cómo lo podemos llamar para que se pueda entender. Sí. Hoy es Dios que está soportando, Dios está lleno de gracia, y la gracia, algunas personas no la entienden siendo cristianos, y algunos se aprovechan porque tampoco la entienden. Por ejemplo, para el pecador la gracia sería, digamos, ¿no? Para el que está rompiendo las leyes de pureza sexual, o el que se está emborrachando, o el que está golpeando a su mujer, la gracia sería, te doy un día más para que te arrepientes. Mira, yo no quiero que te vayas al infierno porque ese lugar es de tormento, pero ahí es donde mi ira se va a desatar. Entonces, te doy un día más de vida para que te arrepientas, para que regreses. Entonces, esa es la gracia. Pablo escribe, y Pedro también, ¿no? No es que Dios esté tardando su promesa, sino Dios quiere que ese pecador llegue al arrepentimiento. Entonces, si diríamos ahora, ¿no? Que Dios venga en este momento, imagínate cuántas personas se quedarían recibiendo la ira de Dios. Así es que Pastor, no ha cambiado. Aquí es. Dime. sí, me gustó su respuesta, sobre todo porque mencionó de que en realidad detrás de esta pregunta, ¿no? Hay es un desconocimiento acerca de los pactos de Dios, ¿no? Eso fue lo que mencionó casi al comienzo. Entonces, pero también, perdón, también me hizo recordar que Romanos dice de que Dios revela su ira contra toda impiedad, ¿verdad? Entonces ya no sé si nos podría de repente, para cerrar esta pregunta, mencionar los pactos de Dios, ¿no? ¿Qué implicaba cada pacto de manera breve, ¿no? El pacto con Moisés, el pacto con Abraham, el nuevo pacto. Sí, el pacto que hace Dios con Abraham es el pacto, diríamos, como se lo conoce el protoevangelio, o sea, es como lo que iba a venir cuando Jesús venga. ¿Cuál era? Por medio de ti serán bendecidas todas las naciones de la tierra, ¿no? Y bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. O sea, ese es el pacto para Abraham, y obviamente quien hace el pacto es Dios, o sea, Dios lo busca a Abraham, Dios lo llama a Abraham. Abraham no hace el pacto con Dios, o sea, no es que Abraham se para un día y dice, Dios, quiero hacer un pacto contigo, ¿no? Y a ver qué me ofreces, yo te ofrezco esto, no. Abraham no tenía nada que ofrecer, es Dios quien usa y hace un pacto con él. Y el cumplimiento de ese pacto era de un hijo que le iba a nacer, y de ese hijo iba a tener otro hijo, y de otros dos hijos, ¿no? O sea, Abraham, Isaac, Jacob, y de ahí iba a multiplicarse en una nación grande, enorme, como las estrellas del firmamento, o como la arena del mar, pero bendecir a todas las naciones, ¿ok? Esa parte todavía no se estaba cumpliendo, pero por medio de él sí se estaba cumpliendo, porque de Judá viene la línea con David, David hace un pacto, y luego Moisés, cuando hace ese pacto de la ley, si miramos los 10 mandamientos, tiene que ver en un lado de la tabla con mi adoración a Dios, y en el otro lado de la tabla, los siguientes 5 mandamientos, tiene que ver con mi responsabilidad de amar al prójimo por honrar a Dios. Y por eso cuando
cuando le preguntaron a Jesús, y la ley, ¿cómo se resume la ley? Mira, hay dos cositas. Ama a Dios, ama al prójimo. No matar, no robar, al prójimo. Honra a Dios sobre todas las cosas, ídolos, ¿no? ¿Me entiendes? Todo lo que tiene que ver con Dios, ahí va. Y ese pacto era condicional. Si tú obedeces esto, te va a ir bien. Si tú desobedeces, te va a ir mal. Ahora, la extensión de ese pacto habla en Levíticos, donde habla las leyes civiles, las leyes morales, las leyes ceremoniales, ¿no? Entonces, de esa forma se fue viviendo todo el Antiguo Testamento, pero ¿cuál? Esperando el cumplimiento de la promesa que por medio de él serían benditas todas las naciones. Ahora, todo eso se vivió y Israel sufrió las consecuencias de su desobediencia. El año 722 Israel desapareció con los asirios. 586 los dos tribus que quedaban, Benjamín y Judá, fueron llevadas a Babilonia 70 años y ellos otra vez fueron rebeldes hasta que llega el tiempo de Jesús, el tiempo del cumplimiento. Y Jesús cumple la ley y Jesús cumple ese pacto, pero él dice lo que el profeta anteriormente dijo: voy a hacer un nuevo pacto con ustedes. Un nuevo pacto va a ser el mejor pacto. Las leyes no van a estar escritas en tablas, sino en los corazones. Y ese es el nuevo pacto, que cuando Jesús muere y él dice consumado es, entonces entramos en este pacto de la gracia. Y ese pacto es incondicional, donde por eso hay muchas personas que no son judías, porque antes estaba solo para Israel y los judíos, ahora todas las naciones, hablando peruanos, hablando chilenos, bolivianos, colombianos, no sé, no, europeos y todos ellos, por ese nuevo pacto de la gracia, entran. Y en ese pacto incondicional hoy nos encontramos. Por eso, muchos no entienden como te decía, de los pactos, porque algunos se preguntarán, pero si yo estoy dando mi ofrenda, mi diezmo, y debería ser bendecido, y el otro, el vecino que es ladrón, o no sé, es desobediente, borracho, y le va bien económicamente, que no tiene nada que ver, porque es un pacto incondicional. Obviamente que hay sermones y mensajes, ¿no? De algunas personas que dicen, si tú das, Dios te va a dar, pero es que es incondicional, no podemos nosotros. Entonces, algunos dirán, ¿está mal dar? No, no está mal, porque es un deber del cristiano, sino que está mal enfocado nada más. Y algunos dirán, pero entonces la enfermedad, porque ahora yo soy cristiano, me estoy portando bien, ¿no? Oro y no me va a dar la enfermedad. No, sí te va a dar la enfermedad, sí te va a caer, porque todos estamos dentro de este mundo caído. Entonces, algunos dirán, entonces, ¿para qué sirve ser cristiano? Pues, ¿para qué sirve? Para mucho. ¿Por qué? Porque tenemos la vida eterna y esto debería ser lo suficiente, sino que, como un día puse, ¿no? A veces es más fácil ofertar el, el éxito, la prosperidad, la sanidad, que ofertar lo que dijo Jesús. ¿Qué es lo que dijo Jesús en este nuevo pacto? ¿Tú quieres ser mi discípulo? Pues niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Jesús eso es lo que ofreció. Nunca ofreció lo que hoy muchas veces se llama el evangelio de mercado o de marketing, que hoy día confunden los pactos, ¿no? Entonces ese pacto de la gracia, y se llama gracia común, donde Mateo dice, el sol sale para buenos y para malos, o la lluvia sale para buenos y para malos. Entonces no tiene que ver con los asuntos materiales, tiene que ver con los asuntos del reino y en los asuntos de cumplir esa misión que Jesús cumplió, ¿no? Así es, César. Pastor, gracias por su respuesta. Esto también es una Ujú. invitación también a que cada creyente y todas las personas que hayan formulado esta pregunta, ¿verdad? Puedan Ajá, conocer un poco más el Dios de la Biblia, ¿no? Porque tal así como lo es. ha mencionado, una revelación progresiva, ¿verdad, Pastor? Ujú. Donde no solamente Dios ha ido revelando su plan de salvación, sino que ha ido revelando también su carácter en base a los diferentes pactos. Entonces, creo, como usted dice, estoy completamente de acuerdo. Es el creyente o las personas tienen que conocer más el Dios de la Biblia. Es el mismo Dios. Hay una pregunta, la pregunta que quiero hacerle es, ¿puede, es una pregunta quizás un poco irrelevante para aquellos que conocen el Evangelio, pero está formulada, está dentro de las preguntas que se han formulado. ¿Puede un hombre vivir realmente sin Dios? O sea, ¿un hombre puede experimentar una vida verdadera sin Dios? Porque muchos creen que pueden tener una vida feliz, una vida plena, pero sin Dios. ¿Qué dice usted, pastor? Lo escuchamos. Sí, es interesante esa pregunta, ¿no? Pero depende a qué le llaman felicidad las personas.
o depende a qué le decimos felicidad, ¿no? Si felicidad es, bueno, tener un buen trabajo, tener dinero para gastar o para viajar. Si felicidad es que, bueno, tengo una profesión, depende, ¿no? O sea, el asunto es que la felicidad dentro del mundo es relativo, de acuerdo a donde tú te encuentres, en el sentido que también te vende este mundo postmoderno o materialista, ¿no? Si eso es la felicidad, bueno, sí se puede vivir sin Dios en este mundo, si es que eso se llama felicidad. Pero la verdadera felicidad realmente es que tú estés en paz con Dios. Esa es la verdadera felicidad. Porque Jesús mismo dijo, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo y perder su alma? O sea, el asunto del cristianismo no se trata de la felicidad en sí, como el mundo lo vende. El asunto del cristianismo se basa en que yo voy a ser libre de la condenación eterna, yo voy a salir victorioso al final de esta vida y voy a poder recibir una corona y voy a estar eternamente feliz. Esto sería, ¿no? Como el Señor. Jesús un día habló de una parábola y dijo, el rico y Lázaro. Y el rico sería el feliz, diríamos, ¿no? En este mundo, porque tenía para comer, tenía de sobra, tenía todo lo que una persona puede imaginarse. Y había el pobre Lázaro, que tenía que comer hasta de lo que se le caía de la mesa. Pero Jesús relata el futuro de los dos. El rico está en el Seol, en el Hades, y Lázaro está en el seno de Abraham o en el cielo. Y al final, ¿quién ganó? Al final, ¿quién obtuvo el al final, ¿quién disfruta la felicidad? Entonces, como te digo, la felicidad es interesante hoy día cómo la venden, ¿no? Y cómo lo disfrutan. Pero yo te diría que la felicidad es tener paz con Dios. Y la única forma de tener paz con Dios es a través de Jesucristo. Y la única forma de tener yo paz con Él es cuando yo me arrepiento y le pido perdón. Y luego de eso, yo tengo paz con mi prójimo. Porque como te dije, si que piensas que es porque tengo dinero o es que tengo, mira, una buena posición económica y viajo, créeme que, por ejemplo, en Estados Unidos hay zonas exclusivas, bueno, como en todo país, ¿no? Y sabes que las personas que tienen más dinero, créeme, son los que tienen más problemas emocionales. Son los que tienen más problemas, porque el dinero no soluciona aquello que está dentro del corazón, que solamente la paz con Dios lo puede hacer. Solamente eso. Entonces, a tu pregunta, ¿no? Que me decías, si se puede el hombre realmente ser feliz o vivir sin Dios, bueno, puede, ¿no? El asunto es que si debe de vivir otra vez, ¿no? No debe, porque si muere sin Dios, lamentablemente va a recibir toda la ira y el castigo de Dios. Entonces, eso es César. Wow, gracias Pastor por su pregunta, por su respuesta, perdón, Por- porque ha sido claro, ¿no? Muchos necesitan redefinir su concepto de felicidad, ¿verdad? Y la parábola que mencionó del rico y el Lázaro es uno de los mejores ejemplos. Ujú. Gracias Pastor por su respuesta. Y para ir finalizando, es una pregunta teológica, ¿no? Ay, ay, ay. Es una pregunta teológica porque está hablando del carácter moral de Dios, ¿no? Es cómo puede un Dios bueno condenar a las personas al infierno, ¿no? Ujú. Y bueno, escuchamos su respuesta, pastor. Sí, es una pregunta muy válida, diríamos, en medio de de cuestionar a Dios, ¿no? Y como si Dios fuese el responsable de que las personas vayan al infierno. No es así, César. Dios no está eh, queriendo o enviando a las personas al infierno, es las personas que no están entendiendo 100% del Evangelio y quién es Dios. Por ejemplo, el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, el versículo 16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. O sea, Dios ofrece,
Dios ofrece salvación al problema real. Pero algunas personas, cuando escuchan esto, no entienden el problema, ¿no? Y el problema real es que comenzó en el Edén, cuando Adán desobedeció y la muerte entró, la muerte física y la muerte eterna, y la condenación pasó a todos los hombres, y todos hoy están destinados a la condenación eterna en base a su desobediencia. Entonces, Dios da una solución en ese pacto que estamos diciendo y ofrece, dice el versículo 17 de Juan 3:17, que Dios no envió al mundo a condenarlo al mundo por medio de Jesús, sino para salvarlo. Pero a todo aquel, dice, que no ha creído, ya es condenado. O sea, el asunto es esto. Dios no los está enviando, es el hombre quien decide no querer ver la luz. El hombre dice, no quiero saber más de Dios. ¿Y por qué razón no quiere hacer el hombre? Bueno, ese mismo evangelio de Juan 3 nos dice, uno, porque aman más la oscuridad. El hombre no quiere tener a alguien que le diga qué va a hacer con su vida moral, cómo debe dirigir su familia, cómo debe amar a su esposa o a su esposo, a sus hijos, cómo debe alejarse del pecado. El hombre quiere estar feliz viviendo en su pecado. Y aman la oscuridad, aman su pecado, pero también el enemigo sabe que eso es su final, porque la Biblia dice que el infierno ha sido destinado o preparado para Satanás y sus demonios, no para el ser humano. Pero el ser humano que desobedezca, así diríamos, de forma rebelde. ¿Y qué significaría de forma rebelde? De que en base a la revelación, sea general o la revelación especial, que es la Biblia, y la general, que es la creación, el ser humano decida no arrepentirse, no buscar a Dios, no humillarse ante Dios. Cuando el hombre es prepotente, y significa que es aquella persona que le dice, bueno, si, ¿quién eres tú? ¿No? Yo, ¿para qué tú me has hecho así? No sé, bueno. Entonces, lo único que va a recibir es eso. O sea, Dios no está enviando personas al infierno. Dios, en su bondad, más bien, ha mandado a su único hijo para morir, para que todo el mundo sea salvo. Dice, porque amó tanto al mundo. Y Dios amó realmente al mundo y nos ama a ti, me ama a mí, ama a todos. Y lo único que el ser humano tiene que responder a esa revelación y pedir perdón. Entonces se va librando, ¿ok? Pero no significa que él tenga el placer o el deseo de enviar a personas al infierno. Es el ser humano al final quien lamentablemente escoge ese camino. Y lo escoge en vida, porque yo te digo, mira, César, que las personas, como te digo, aman la oscuridad o aman el pecado o ceden a las tentaciones de Satanás, no sé, X forma. Al final ellos deciden cómo quieren vivir y la mayoría quiere vivir sin un Dios que les diga cómo deben manejar su vida. Y lo único que van a tener al final de sus días es eso, un Dios que va a estar en otro lado, que es el cielo, y ellos van a estar en el infierno. Así es, César. Wow, pastor, podría de repente decir que los pecadores, en este caso los enfermos, se murieron porque terminaron amando más su enfermedad que la cura, ¿no? Claro, Terminaron es más... como, es verdad eso, ¿no? Porque es como, no sé, imagínate que estamos en el virus, ¿no? En medio de este virus y tú no sé si has escuchado noticias, dice, ya va a haber una vacuna, y algunos dicen, no, yo no me pongo la vacuna porque debe haber algo ahí, ¿no? Entonces, si tú rechazas la vacuna y luego mueres, ¿qué vas a decir? Oh, este sistema me llevó a la